Vamos a hablar un poco sobre el lenguaje, sobre el idioma, sobre cómo se comunican la gente. ¿Cuándo empieza a hablar el hombre? Se han preguntado muchas veces los antropólogos. No se sabe, se han contestado, con lo cual todo quedó en su lugar, ¿eh? Todo quedó en su lugar. Pero en algún momento entre el hombre de Neandertal y el de Cro-Magnon, ahí empezó el tipo a hablar. Calcula que 40.000 años antes de Jesucristo el niato ya hablaba. Actualmente hay 3.000 lenguas más o menos, 3.000 idiomas distintos. Unos 3.000, no se puede saber cuántos exactamente, porque no es porque haya dificultad para contarlos, sino porque hay discrepancias entre los lingüistas. Allí donde hay dialectos que permiten entenderse a quienes hablan distintos dialectos precisamente. Algunos dicen que no hay realmente dos dialectos sino un idioma, y otros que aquí hay tres, que hay cuatro, en fin. ¿Cuándo empieza un idioma a ser tal? Es la pregunta, y es difícil contestarla. Pero hay como 3.000 lenguas distintas. El idioma más hablado sobre la Tierra es el chino. Se calcula que hay unos 900 millones de personas que están hablando chino, no que están hablando chino, que hablan chino habitualmente. Después viene el inglés, muy parejo con el hindustano y el español, que además es un idioma que está creciendo mucho. Yo creo que posiblemente en unos decenios más haya más gente hablando español que inglés. Sí. Lo cual será una suerte. Para nosotros que hablamos español, podremos entender a más personas. Después está el ruso, hay unas 200 millones de personas, hay 200 personas que hablan ruso. El alemán, el japonés, el indonesio, unos 100 millones, el francés, el árabe, el bengalí, el portugués, 75, el italiano 55, y después vienen esos idiomas que no los habla nadie. Pero el chino es además el idioma más antiguo de los que se hablan actualmente. Hace 4.000 años ya se hablaba chino. Pero fíjese esto, que a mí me parece que es interesantísimo. La escritura del chino es ideográfica. De manera que cuando usted escribe en chino, cada signo representa el objeto que describe, y no el sonido emitido cuando se pronuncia la palabra. Por ejemplo, la palabra casa se escribe, no seamos tan tontos como para creer que dibujan una casa, pero sí. Y se pronuncia, es que no importa de qué manera. Ese es el tema. No importa de qué manera. Y lo interesante es que no importa de qué manera. De modo tal que personas que hablan dialectos chinos diferentes, tan diferentes que incluso hasta podrían llegar a no entenderse entre ellos, cuando ven escrito casa, lo entienden. Y esto tiene unas consecuencias sobre las que me gustaría detener. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, prosa española del siglo XIV o XV, se nos antoja anticuada en el sentido de que el idioma ha variado. Hay giros que ya no se usan, formas que nos resultan arcaicas. Cuando un chino lee un texto de 1000 años antes de Cristo, lo encuentra perfectamente actual. Y no importa cómo lo pronuncie, no importa, el texto es el mismo y tiene plena vigencia, aunque el idioma se haya modificado, y aunque en vez de decir chu para decir rey, digan ki. Y algunos de los cantoneses que leen el ideograma rey, cuando escuchan hablar a otros de otras regiones, quizá no entiendan cuando el tipo diga rey, pero si el tipo se lo escribe, sí entiende. Y esto es un caso prácticamente único, donde los textos permanecen por un lado pétreos, pero por el otro lado se modifican solos. Increíble, absolutamente increíble. Sin embargo, ahora el gobierno chino ha resuelto reducir los 4.000 caracteres básicos, hay muchos más, del idioma chino, con la utilización de letras del alfabeto romano, así que pronto todo eso que yo le acabo de decir, sí, no significará casi nada. No. Han cambiado los nombres, incluso, y nuestro conocido, un poeta que también supo dedicarse a la política, Mao Zedong, ahora se llama Zedong Mao, para adaptar esta historia de los nombres a la formulación occidental, ¿no? El lenguaje escrito más antiguo, no de los que se hablan ahora, sino de los que se conocen, es el sumerio. Ese es el lenguaje más antiguo. ¿Y cuál es el lenguaje más nuevo? Bueno, hay algunos muy nuevos. Hay un lenguaje que se habla en Nueva Guinea que se llama Pidgin, que es una mezcla de inglés, portugués, bengalí, malasio. Pero ¿es lícito hablar de nuevos idiomas en ese sentido? Y yo diría que sí, porque después de todo, el español no es sino una corrupción del latín. Hay en el mundo idiomas muy raros, pero muy raros. Vamos a jugar un poco con esto. Tal vez el más insólito es el de la tribu de los Khoikhoi de África del Sur, cuyo lenguaje consiste en chasquidos, chirridos y sonidos de besos que hacen con la lengua. Una cosa así, mire, le digo yo que hablo ese idioma. ¿Y qué dijo?
No le puedo decir. Los holandeses lo interpretaban como tartamudeos, y así los primeros boers que llegaron al África del Sur los llamaron hotentotes, que es como se los conoce ahora, por una expresión holandesa que dice gaterán en tateren, que quiere decir tartamudear. Pero hay un idioma todavía más raro, que es el idioma de unos turcos que se llaman los Cuscoy, también llamado el pueblo de los pájaros, que hablan chiflando. Ahí se nos fue el turco. Bueno, hay otro lenguaje también silbado en las Islas Canarias, pero que no es parecido. Quiero decir, los turcos, los Cuscoy, no se entenderían con estos canarios. Y después está el lenguaje secreto, entre tantos lenguajes secretos como hay el Cogni, el lunfardo, etcétera. El Ramasí, que era el lenguaje secreto de los Tuks. La lengua perdida que utilizaban los Tuks, aquellos asesinos rituales. Y hay un lenguaje secreto de las mujeres arawak en las Antillas, que viene de lo siguiente. Parece que en una ocasión antes de Colón esto, ¿no? Los invadieron los caribes, a los arawak, y se comieron a todos los tipos. Los comedores de hombres, que eso quiere decir, Claro, que estamos en ese juego, ¿no? Se comieron a los hombres y trataron de beneficiar a las mujeres. Pero estas, para defenderse, se negaron a hablar el Caribe e inventaron un nuevo idioma que ni siquiera era el arawak, idioma que hablaban entre ellas, ya que ante los varones permanecían en absoluto silencio. ¿Quién sabe si el idioma que hablan las mujeres es lo que nosotros creemos el castellano? Tal vez hablen otro idioma y nosotros ni cuenta nos demos. Idioma raro es también el yiddish, que siendo que no es lengua oficial de ningún país, lo hablan 4 millones de personas en Europa. Algunas curiosidades: el idioma yagán, de acá de los indios de las canoas de Tierra del Fuego, era riquísimo, inexplicablemente rico, en una civilización muy elemental. Un señor Bridge hizo un diccionario yagán con alrededor de 40.000 entradas. Sin embargo, ese idioma no tenía, por ejemplo, la palabra abuelo, porque los yaganes morían tan jóvenes que no necesitaban esa palabra. Los australianos vernáculos tienen 5 tiempos futuros. Impresionante, ¿no? Los javaneses tienen 10 palabras para indicar que un señor está de pie y 20 para indicar que un señor está sentado. Palabras distintas de acuerdo a la posición que el tipo sentado o el tipo de pie ocupe. Los siameses son tan corteses que la palabra yo es esclavo. Los esquimales tienen 12 palabras para designar la nieve. El idioma vietnamita tiene distintos significados según la entonación. Una palabra en una tonalidad significa una cosa, digamos perro, y en otra más alta, manzana. Por ejemplo, supongamos que alú sea perro. Alú es perro. Sí. Alú, manzana. Alú, perro. Alú, manzana. En el árabe hay un tú diferente para cada sexo. ¿Está bien eso? Está bien eso. Está bien eso. Bueno, en inglés hay un él diferente para cada. Una tercera persona diferente. En el ruso hay un verbo muy rico que es el verbo ir, y que tiene que ver con aquello que uno haga yéndose. Esto es irse para quedarse en otro lugar, irse para volver enseguida, irse por un rato, irse Está lejos. bien eso, ¿eh? Miguel de Unamuno tiene un artículo interesantísimo sobre el idioma vascuense. Siempre se habló de la riqueza del vascuense y se indicaba que tenía muchísimas palabras, como el caso del yagán o del inglés. Pero quizá en esto no está la riqueza de un idioma. Un idioma es más evolucionado cuanto más analítico es. Porque, por ejemplo, en el vascuense decía, creo que en el vascuense, había una palabra para cada árbol, pero ninguna palabra árbol. ¿Entienden? Plátano, higuera, pino, ciprés, no árbol. La riqueza y la evolución está en los idiomas lógicos, que van desde el género hasta la especie y así, ¿no? Hubo, ya hemos hablado aquí en estos espacios, de los intentos de idiomas artificiales, el más famoso de los cuales es el de este muchacho Zamenhof, que es el Esperanto. Esperanto quiere decir el hombre que espera. Pero hubo 700 intentos de idiomas artificiales. El Ro, el Arulo, el Suma, el Neo, el Mundolingua. Pero en un discurso de 1943, nuestro nada amigo Winston Churchill recomendaba el inglés básico como lengua universal. El inglés básico no es el inglés de primer año, sino que es un intento de los ingleses por imponer la lengua inglesa como lengua universal, y así reducían el vocabulario. Digamos, el vocabulario era exiguo, pero con ese vocabulario se podía hablar. En vez de decir crear, se decía make up. Se usaba mucho el verbo hacer, poner, traer. Entonces, en vez de ordenar, poner orden. Y esto facilitaba muchísimo el aprendizaje, y ustedes han oído hablar muchísimo del inglés básico, ¿no? Pero no tuvo
aceptación afortunadamente. El latín fue la lengua universal más usada, ya que durante 1000 años la Iglesia lo utilizó en su liturgia, si bien ahora ya están dando misa en otros idiomas, lo cual produjo el contento de muchas gentes de la Iglesia, y en realidad para la Iglesia fue un paso atrás, porque históricamente todo grupo que ha aspirado a una dominación ha tenido siempre una pretensión ecuménica, de unificación general. Y para eso era decisivo el idioma. Lo lograron los romanos con el latín, consiguieron que se hablara en todo el imperio. El idioma, han descubierto los lingüistas, se parece mucho a la forma de pensar. De manera que cuando uno observa la pereza con que algunos utilizan el idioma, no es que yo quiera que los locutores hablen con un exceso de prolijidad y utilizando palabras que a veces parecen escritas en rojo, digo por lo rebuscadas. Hay cierto relieve en el uso del lenguaje, que generalmente procede de personas que tienen relieve mental. Y hay cierta relajación en el uso del lenguaje, que casualmente casi siempre corresponde a personas que no se preocupan mucho en asuntos del pensamiento. Se sabe que también Sigmund Freud tiene un estudio acerca de las palabras, el sentido antitético de algunas palabras primitivas, donde estudia algunas tribus que utilizaban la misma palabra para decir una cosa y su contrario, y que lo único que variaba era justamente los gestos. Digamos, bueno y malo eran exactamente iguales, nada más que uno ponía cara de bueno y otro cara de malo, ¿no? Está bien. Acá funciona eso, decir es terrible significa eso también, ¿no? Sí, funciona particularmente en la gente que tiene un idioma de la complejidad de esa tribu. Entonces, para decir que una cosa es hermosa, dicen, es terrorífica. 103.6. Y para decir que es malo, dicen, es terrorífico. Claro. Y para decir cualquier cosa, dicen, o sea, como... así, ¿viste? Una cosa que están recopadas. Sí.